Vamos a ir ahora hasta Londres. Hasta Londres. Estamos de la zona centro, donde estaba Jesús Escobar Tobar, en artículo 123, número 90, en la zona centro de la Ciudad de México, hasta, no sé si están en el centro de Londres, pero bueno, están ya en la capital de Reino Unido. José Ignacio de Alba y Arturo Contreras Camero, enviados especiales de pie de página a cubrir la cumbre climática, la COP26, la cumbre climática de la ONU. ¿Cómo están? Gracias por estar en Momentum. Perdón, retrasamos un poquito el enlace, pero ya estamos con ustedes. Bienvenidos. Cuéntenme, ¿cómo están? Buenos días por allá, Alberto. Buenas tardes por aquí, en Londres. Pues ya muy listos para empezar la conferencia de las partes sobre cambio climático, la 26ª edición de esta conferencia, con lo que creemos es pues un llamado, ¿no? Una conferencia que viene después de un tiempo pues durísimo para el planeta, ¿no? Después del gran encierro, después de estos tiempos enclaustrados por la pandemia, en los que pensábamos que las emisiones de carbono iban a bajar, íbamos a tener un mejor escenario, ¿no? Los memes decían que ya por ahí, por la Alameda Central, iban a haber venados caminando y coyotes paseando por el Zócalo y plantas surgiendo de las banquetas. No pasó, más bien al contrario, al parecer las emisiones de carbono, las emisiones de gases y el consumo humano se fortaleció durante este tiempo y es algo que ya mencionó un informe de las Naciones Unidas, ¿no? Que estamos emitiendo más gases y más contaminación que nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces, pues con este llamado a todas las naciones y a todas las personas a cambiar y a tomar acciones serias para que esto deje de ser así. Bueno, pues sí, el evento será en Glasgow, en Escocia, que está como a 600 kilómetros de aquí de Londres. Nosotros hemos estado en cuarentena y vamos liberándonos para ir mañana. Mañana saldremos temprano para allá. El evento empieza el 31 y durará hasta el 12 de noviembre. Y bueno, al lugar asistirán cerca de 20,000 personas, no recuerdo, más de 100 líderes de Estado, van empresarios, van activistas. Hay eventos alternos a la COP, ¿no? De mucha gente que también lleva sus propuestas y que se van a hacer escuchar hasta allá, hasta Glasgow. Y pues ahí también estaremos nosotros. Por lo que entiendo, no habrá muchos medios mexicanos y como siempre, pie de página y rompeviento, bueno, le estaremos dando la importancia que se merece. Además, es un evento que no se había realizado en un año, o sea, el año pasado no hubo. Y además de que no se había realizado el año pasado, también, por ejemplo, Estados Unidos había salido ahora cuando estuvo Trump, ¿no? Se salió del Acuerdo de París en 2017, anunció la salida de Estados Unidos. Y bueno, Biden, si mal no recuerdo, el primer día que tomó protesta, se adhirió de nuevo al Acuerdo de París. Y bueno, estará en Glasgow. Habrá mucha gente, hay muchas expectativas, porque no solo se tienen que medir se tienen que tomar las medidas que se habían planteado desde el Acuerdo de París, desde hace muchos años, sino que tienen que ser urgentes. O sea, lo que ha sucedido es que las consecuencias del cambio climático pues han sucedido mucho más rápido de lo que se tenía pensado. Entonces, bueno, pues ahí está reportándoles lo que vemos por allá. No, muy bien, la verdad que sí, que como bien dices, perdón Arturo, como bien señalas, Nacho, es una cumbre que tiene una importancia histórica, no porque sea la número 26, la 25, no, sino porque ocurre justamente en un momento en el cual las señales indican que nos acercamos al límite o a alguno de los límites para la sobrevivencia de este planeta. Y lo digo porque ustedes publican en pie de página una nota que le recomiendo que la vea porque justamente son de esas historias que pasan desapercibidas y que tienen una relevancia muchísimo mayor que lo que pueda haber de discusiones políticas, politiqueras, de vacunas, no vacunas. Está en riesgo la sobrevivencia del planeta. La nota se llama COP26, salvar al planeta desde la cuna del capitalismo, y una de las tesis centrales de esta historia es que para la comunidad científica, lo señalan ustedes, Arturo, Nacho, para la comunidad científica es la última oportunidad para que los países se responsabilicen y actúen por el mundo. Cuéntenos un poco más sobre esta frase, esta línea. ¿De este tamaño es
la discusión que se va a dar en Glasgow, Escocia, en esta semana. Estamos ya hablando de las últimas oportunidades de salvar al planeta. Arturo, por favor, si quieres empezar. Mencionábamos, ¿no? El momento parece clave, después del informe de cambio climático emitido por la ONU hace poco, en el cual decían exactamente que los resultados que esperábamos que llegaran en 20 años, en 50 años por el cambio climático, van a llegar no en ese tiempo, sino en los próximos 10. O sea, la cantidad de contaminación que hemos estado emitiendo ha sido tal, se nos ha acortado extremadamente y estamos en un momento de cambio en el cual pues hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Como lo mencionaba Nacho, como lo mencionaba Ignacio, ya la actitud del presidente Joe Biden de Estados Unidos está como muy de cara a decir, ok, tenemos que tomar esta postura en serio, ¿no? Muchos países alrededor del mundo están tomando cartas al respecto, y creo que aquí cabe destacar la posición del gobierno mexicano al respecto, ¿no? Porque hace unas semanas lo mencionaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en una de las conferencias matutinas del presidente, en las cuales anunciaba que ellos iban a lanzar una acción conjunta entre México y Estados Unidos, o que México iba a apoyar las propuestas que hiciera Estados Unidos al respecto en esta materia. Aquí cabe resaltar que, digamos que en las medidas de acción ante el cambio climático, hay dos grandes, digamos, como vertientes. La parte de la mitigación, que es vamos a bajar los niveles de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo, pero está también una parte muy importante, que es la parte que se llama de adaptación. Es cómo hacemos para que estos cambios climáticos que ya tenemos encima, ¿no? A todos nos quedan muy claras los últimos desastres naturales que hemos tenido en México, ¿no? Las inundaciones en Hidalgo, las sequías, las tormentas torrenciales, y asimismo en Estados Unidos, ¿no? Inundaciones en Nueva York, en Nueva Jersey, en lugares en donde no se veían antes, pues están tomando un grado tal que afectan a las personas, afectan a los humanos que viven ahí, y entonces tenemos que hacer algo al respecto. Y una parte muy importante de esto que ha estado en la agenda internacional desde el 95, que fue cuando empezaron estas pláticas y estas cumbres mundiales a llevarse a cabo de manera regular cada año, era esta parte de la mitigación, es decir, la parte de la adaptación, pero no solo la de la adaptación, sino la parte de cómo los países de mayores ingresos, con más desarrollo, según dicen ellos, ayudan a los países no tan desarrollados o con economías emergentes todavía a hacer frente a estas nuevas amenazas. Entonces, aquí cabe resaltar la visita de Estado que hicieron hace poco autoridades de Estados Unidos a México para promover o para conocer el programa Sembrando Vida, que tendrá sus bemoles, tendrá sus aciertos, tendrá sus equivocaciones, como ya lo hemos reportado también desde Pie de Página, desde Rompeviento, pero la idea es decir, ok, necesitamos que ustedes, los países desarrollados, que son los que más han contribuido al cambio climático, no ahora, no en estos últimos años, sino históricamente, sean los que nos ayuden a nosotros, los otros países, los menos desarrollados, a paliar estos efectos. O sea, ¿cómo logramos que el dinero de Estados Unidos baje a otras regiones para que podamos seguir viviendo todos, ¿no? Creo que bueno, hasta ahí, no sé si... Sí, bueno, y nada más para complementar justo lo que dice Arturo, es que si los países más industrializados, los más ricos, son los que más contaminan, las consecuencias del cambio climático las han pagado los países más pobres, ¿no? Lo vemos en América como las regiones del Caribe, de Centroamérica, se han multiplicado los desastres naturales. Nosotros ponemos un dato ahí, se los compartimos en la nota que escribimos, en el texto, que dice, en Centroamérica y en el Caribe se han triplicado los desastres naturales en las últimas 3 décadas. Entonces, muchos países llegan no pensando ni siquiera en el futuro, sino llegan con esperanzas de que la situación cambie drásticamente lo antes posible, ¿no? Una cosa que reportó Daniela Pastrana, ¿no? Ahora que fue la CELAC en México, ¿no? Donde fue anfitrión. Bueno, pues los líderes de países de Centroamérica y del Caribe dicen, bueno, es que cada año se destruyen las carreteras, cada año tenemos que reconstruir las carreteras o los puentes que se destruyen debido a los desastres naturales. Entonces,
en muchas regiones del mundo y sobre todo en regiones marginadas, en regiones pobres, es un tema verdaderamente urgente y mucho de estas peticiones, de estas urgencias, se van a ver reflejados en Glasgow. Y además adherir un poco a esto, ¿no? Muchas de las críticas actuales que permean sobre la COP y sobre los países que no se han adherido a los acuerdos de París, por ejemplo, pesan sobre China, ¿no? Que China es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Ellos sacan cerca del 30%, cerca de un tercio de toda la contaminación del mundo. Pero es necesario recordar que esto ha sido a partir de las últimas décadas. El proceso de calentamiento global que estamos experimentando no es algo que haya empezado en el 95, cuando se empezaron a llevar a cabo las COPs, ¿no? O en los 80. Es un proceso que ha venido desde hace 100 o 150 años posterior a la revolución industrial, misma que nació en Inglaterra, en estos lugares, en Reino Unido. Entonces, creo que es muy importante tomar este aspecto de las responsabilidades diferenciadas, ¿no? Y de cómo podemos adaptarnos todos a esto. Y por otra parte, queda también pues la invitación, ¿no? O la pugna que hacen los pueblos del mundo, comunidades indígenas, colectivos ecologistas, muchos integrados por personas jóvenes, ¿no? Como los famosos de los Fridays for Future, o Greta Thunberg, o los de ¿cómo se llaman? Los rebeldes de la extinción, el Extinction Rebellion. Todos ellos pugnan, ¿no? Y van a estar aquí en la COP ahora, diciéndole a los grandes países, a los grandes poderosos, a las superpotencias, es momento de cambiar. Y no solamente cambiar en el sentido de cuánto emitimos y de quién se lleva la culpa porque contamina más, sino que creemos que es necesario, o lo que hemos visto es que es necesario cambiar el paradigma de consumo que tenemos como humanidad y la percepción que tenemos como desarrollo. O sea, ¿qué significa ser desarrollado? Consumir más, tener más poder adquisitivo, ir comprando más cosas, cuando tal vez ese es el modelo que nos ha llevado a este punto, ¿no? Y es algo que nos parece pues bastante resaltable ahora que hemos estado caminando aquí por las calles de Londres, ¿no? Bueno, caminando lo que podemos, salir a hacernos una prueba y de regreso, o llegar del aeropuerto al hotel en el que hemos estado confinados, porque uno ve en las calles, ¿no? Un futuro más verde, deja de consumir tanta carne, come más vegetales. En Reino Unido, por ejemplo, en 10 años, en 9 años, en el 2030, ya no se van a vender carros de combustión interna. Pero eso no significa que el modelo de manufactura de automóviles se vaya a ver afectado. Vamos a seguir produciendo carros y vamos a seguir vendiéndolos y vamos a seguir emitiendo contaminación al respecto, ¿no? O sea, el proceso de elaboración de las pilas, como ya lo hemos mencionado aquí en Momentum muchas veces, depende de la extracción de litio, que es un proceso extractivista muy contaminante y que beneficia principalmente a los países más ricos, ¿no? Entonces, pareciera que en estos países en donde hay muchísima más conciencia, o como se dijera en redes sociales, están más despiertos, ¿no? Respecto a los temas del cambio climático, falta esta pieza de pensar cómo consumimos, de pensar cómo nos vivimos y de pensar lo que hacemos como mundo. Sí, porque además aquí hay un tema que me parece también muy importante, que ustedes plantean en el titular de la nota que publican Nacho y Arturo en pie de página. La nota se llama Salvar al planeta desde la cuna del capitalismo, y no se trata nada más, ojo, de que se quiera salvar el planeta desde Reino Unido o desde Escocia, que es donde nació la revolución industrial, sino del modelo que se está aplicando para tratar de salvar al planeta, es decir, cobrarle más o cobrarles más para que sigan contaminando. Me parece a mí un poco complicado esta idea, y no soy el único que lo plantea. Roberto Ávila en el chat dice, por ejemplo, para salvar el planeta tendríamos que exterminar el sistema capitalista y con ello el engaño hedonista del consumismo. Ojo con esto. Y dice NM, ese es el tema más crucial. Nunca en la historia de la humanidad ha tenido que enfrentarse a un problema existencial. Por favor, abórdenme más este tema, queremos saber los ciudadanos. Es decir, es un poco contradictorio pretender salvar el planeta cobrándole más por darles permiso, que el permiso para contaminar sea más caro. La tesis debería ser no contamines, pero estamos en un proceso, una dinámica, una maquinaria que está complicado pararlo. ¿Cuál es la evaluación de lo que se espera que se discuta en esta COP26, lo que han investigado ustedes
de lo que llegan ustedes preparados, de lo que van a cubrir en pie de página. A Nacho, si quieres, empezamos contigo. Sí, bueno, pues sí, es una cosa mucho a las conferencias de las partes, ¿no? Bueno, esta es la edición 26. Entonces, sí, hay mucha crítica, de repente pareciera como que hay mucha laraca y que no pasa en realidad demasiado. Pero bueno, finalmente lo que pasa es que es la oportunidad, o sea, no hemos encontrado, no se ha encontrado otra forma en que los países puedan dialogar y ponerse de acuerdo para proponer estrategias contra el cambio climático. Entonces, pues es lento, ¿no? Son discusiones muy largas, discusiones a las que va todo el mundo, ¿no? Hasta ahí luego petroleras, luego ves ahí quiénes son los partnerships, ¿no? de la COP, y dices, bueno, no te la crees, ¿no? O sea, de repente está Iberdrola y tal, y muchas veces las discusiones suelen ser atraídas por estas grandes corporaciones, por los países, pero pues finalmente siempre está la posibilidad de, pues no sé, al menos de nuestra parte, de ir a escuchar las otras voces que podemos ir a recoger ahí a Glasgow, que también se van a hacer ahí a escuchar, y creo que es bien importante por retratar eso, ¿no? Bueno, hoy en la mañana tuvimos una entrevista bien interesante, y no sé si Arturo quisiera comentar. Es un poco como lo que menciona ya Roberto, ¿no? En las grandes críticas a las conferencias de las partes son exactamente esas, ¿no? Que pareciera que las acciones de mitigación, que son estas a las que se refieren, ¿no? Y son estas que se han creado a partir del yo pago para contaminar más, a partir de cosas como los mercados de carbono o los mercados de emisiones, ¿no? Funcionan bajo una lógica muy perfecta, en la cual uno no deja de contaminar, en la cual uno sigue con la cantidad de producción masiva e industrial que tenemos y a la que estamos acostumbrados. Hoy, precisamente, como menciona Nacho, hablamos con uno de los científicos que forman parte del IPCC, el panel interinstitucional para el cambio climático formado por la ONU, ¿no? Digamos que en el 95, cuando empieza toda esta cosa de, oigan, hay que preocuparnos por el cambio climático, se hacen varias vertientes, ¿no? La ONU dice, bueno, vamos a hacer una conferencia de las partes en la cual vengan los gobiernos del mundo y hablen y digan cómo nos podemos comprometer para atacar este problema, y al mismo tiempo crean este panel interinstitucional de científicos que van a ser los que van a ir llevando la batuta y van a ir diciendo, bueno, esto que han hecho, estas que han propuesto en esta COP va resultando así, va resultando asado, y es el informe de este mismo año del IPCC el que nos dice que estamos en el peor de los puntos. Entonces, tuvimos la oportunidad de hablar con David Chatterwhite. David Chatterwhite es académico en la UCL, en el University College of London, aquí en Reino Unido, y él es parte de este panel, y lo que nos decía era precisamente eso, ¿no? O sea, que no hay manera de tener cambios reales si no buscamos un cambio en el paradigma de producción y en el paradigma de cómo vamos resolviendo las cosas y de nuestro consumo. También ponía mucho el hincapié en cómo afrontamos las crisis globales, ¿no? En cómo hacemos que haya comunidades más seguras o más resilientes ante los embates del clima que vienen, y es precisamente ahí donde debe jugar un papel preponderante las grandes potencias en dar ayuda a otros países, ¿no? Por ejemplo, Bangladesh, que es uno de los países que más está siendo afectados ya por el cambio climático, que mayor cantidad de personas exiliadas de su país hay por las afectaciones de esto, son de los que menos contaminan y son quienes peores opciones tienen para enfrentar este tipo de amenazas. Lo que nos decía David Chatterwhite en la charla de esta mañana era que, por ejemplo, él vivía en un lugar en Londres, en una casa con todos los servicios, y esto le permitía tener una mucho mayor probabilidad de afrontar el cambio climático de manera exitosa. No así otros países en los cuales el planeamiento urbano, la planeación de los servicios no llegan con tanta calidad. Entonces, no solo hay que preocuparnos por cómo bajamos los niveles, sino además por cómo hacemos que otras personas no sufran lo que ocasionaron los mega ricos, ¿no? Y en ese mismo tenor pareciera que van también las propuestas incluso del Reino Unido y de los propios Estados Unidos, con esta propuesta del presidente Biden que tomó al llegar a la Casa Blanca, no solo de volver a adherirse al Protocolo de París, sino de
de cobrar a los ricos más impuestos, tax the rich, como dicen en inglés, ¿no? Necesitamos cobrar más impuestos a los que más contaminan para que a partir de ese dinero podamos tener acciones globales. Entonces, la esperanza es esa. Seguramente toda la gente que va a estar afuera de la cumbre de cambio climático, digamos, la cumbre paralela que se hace a las afueras de estos grandes salones, en los que hay miles de activistas, miles de personas indígenas diciendo, ya no podemos con esto, su clamor es ese, necesitamos que ustedes, los ricos, los que han contaminado y los que nos han quitado las oportunidades de desarrollo a todos los demás, hagan algo, tomen responsabilidad por esas acciones. Sí, efectivamente, y esa entrevista de la que ustedes hablan la van a ustedes a poder leer este próximo domingo en pie de página, para que esté usted preparado, la busque, porque por lo que nos cuentan Nacho y Arturo va a estar muy buena. Un par de reflexiones finales para cerrar esta conversación que les agradezco, Arturo y Nacho. Una, ¿qué tanto o cómo se mira más bien en los preámbulos de este encuentro de la COP26, de este encuentro mundial, las posiciones de las grandes potencias? China está muy claro cuál es su ruta y no se va a mover de ahí, pero personajes como Joe Biden, por ejemplo, con esto de tax the rich, es decir, cobrar impuesto a los ricos, que va en el sentido contrario a lo que planteaba el anterior presidente Donald Trump, que no cree en el cambio climático, por ejemplo. Esta posición de Joe Biden se ve con esperanza, con escepticismo, cómo se mira, se va a aprovechar, se ve como una oportunidad. Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a pasar en esta semana? ¿Cuáles serían como 2 o 3 temas importantes, si nos pueden comentar, que van a discutirse en Glasgow a partir ya de mañana, entiendo, o es la fecha en que inicia la cumbre? Por favor. El domingo es la inauguración y las discusiones empezarán a partir del lunes. Vale, Nacho, si quieres tú empezar con estas 2 reflexiones y luego Arturo. Creo que, bueno, yo Biden no hay que recordar de dónde viene, ¿no? O sea, viene de un país hiperindustrializado, muy rico, pero bueno, al menos viene a Glasgow, que creo que es importante, ¿no? O sea, uno de los retos, me parece, de la conferencia de las partes, o sea, cuando se crea la conferencia de las partes en 95, bueno, pues recién se había creado también la Unión Europea, había más o menos no sé, ¿cómo decirlo? Pues como esta idea de la unión de países, no sé cómo decirlo, no encuentro las palabras, pero bueno. Una confraternidad o algo así. Había una confraternidad y creo que con el paso de los años se ha ido rompiendo un poco, ¿no? O sea, una prueba es el Brexit, ha habido la derecha en muchos países ha ganado mucho espacio y ha provocado que varios países tengan ahí posiciones muy ambivalentes en lugares como la COP, que son bien importantes, que vayan todos los países, ¿no? Entonces, bueno, creo que al menos se necesita liderazgo en la COP, o sea, se necesita que los países vayan a la COP, o sea, China creo que ni va, no creo que no se había confirmado, pero pues bueno, creo que el hecho de que esté Biden, pues bueno, creo que al menos va a haber diálogo, que creo que es bien importante, ¿no? Y hay que, pues, tener esperanza de que algo sirva eso. Claro, y respondiendo a la otra pregunta, ¿no? A la del clima, de las personas que están por acá, de cómo se mira esta conferencia, estas cumbres, pues yo creo que lo principal es el escepticismo, ¿no? Ahora que veníamos viajando de México para acá, aterrizábamos y uno, periodista parlanchín, que no puede dejar de convivir con otras personas, me puse a platicar. Yo no soy ese parlanchín, pero es Arturo. Me puse a platicar con la persona que venía al lado de mí en el vuelo y me dice, no, pues ¿para qué vienen? Le dije, no, pues venimos a la COP. Dice, pues yo no creo que salga nada, me dice, no, pues siempre hay estas conferencias, siempre salen con muchos tratados, muchos acuerdos, pero al parecer no han servido para nada. Entonces, dentro de ese escepticismo, creo que están estas miradas de esperanza, ¿no? En las cuales, por ejemplo, el lunes de esta semana, un grupo de multimillonarios de aquí del Reino Unido mandaron una carta al ministro de Hacienda de Reino Unido diciendo, ¿saben qué? Nosotros
no solo podemos pagar muchos más impuestos, estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, pareciera que la discusión va un poco por ahí, en cómo a partir de este ambiente de fraternidad y de cuidado mutuo podemos ir llegando a entendimientos. La cosa es que, pues bueno, pues suena muy bien en el papel, pero al momento de llevarlo a las acciones y al momento de decir, bueno, entonces sí les voy a dar tanto dinero para programas como Sembrando Vida o para que ustedes reconstruyan sus carreteras y para que planeen mejor sus ciudades desde un gobierno de un país industrial a un gobierno de un país emergente, pues bueno, como dice el dicho, del plato a la boca, ¿de qué? Como, bueno, podrían pasar muchas cosas y podríamos llegar a no tener ningún acuerdo, ningún resultado feasible. Y algo que nos mencionaba también David Chatterwhite, con quien hablamos en la mañana, era esto, no es el deber que tenemos de mantener la esperanza de que algo podemos hacer, porque pues, si no, no vale de nada. Muy bien, pues Arturo Contreras, José Ignacio de Alba, enviados especiales de Pie de Página a la COP26, esta cumbre de cambio climático mundial. Pues muchas gracias por su participación en Momentum. Esta entrevista que se verá el próximo domingo es con quién y de cuál es el tema para ir adelantando un poco. Es con David Chatterwhite, académico del Reino Unido, uno de los integrantes del panel interinstitucional de cambio climático de la ONU, uno de los responsables de medirle el agua a los camotes en la cuestión del cambio climático, de decir qué tan bien o qué tan mal vamos. Básicamente es eso sobre estas preguntas de qué debemos esperar y en dónde tenemos que poner la mirada. Muy bien, el próximo domingo en Pie de Página y búsquela, se la recomiendo. Y ustedes, pues en la cobertura, así que vamos a vernos la próxima semana varias veces en los enlaces aquí en Momentum. Son de los poquitos periodistas, creo que casi los únicos periodistas mexicanos que atienden esta cumbre emblemática, importantísima, porque Pie de Página, Rompeviento y Momentum, por supuesto, siempre ponemos la mirada en los temas que importan. Es la esencia editorial de este espacio informativo de Pie de Página y de Rompeviento y Momentum. Así es que pues nos vamos a estar molestando, vamos a vernos un poco más frecuentemente esta semana, Nacho y Arturo. Muchas gracias. Estamos en contacto. Alberto.